Por fin lo dijo López Obrador. Ya lo reconoció. Dijo, me quiero ir del infierno. Porque él es de ahí, él es del infierno. Él es el anticristo. De veras no estoy en plan de difamarlo, estoy diciendo la verdad. Es el anticristo. ¿Por qué? Porque en el libro del Apocalipsis, de la Biblia, dice que el anticristo trae una clave, es el 666, el 666. Y López Obrador tiene esa clave, porque su nombre tiene 24 letras. Y ese 24 sumamos 2 más 4 da 6, primer 6. Porque su fecha de nacimiento es el día 13 del mes 11 de 1953. Y si ponemos 13, 1, 3, más 11, 1, 1, más 1953, 1, 9, 5, 3, así, lo sumamos todos, da 24. Y 2 más 4 da 6. Y porque fundó un partido que se llama Morena. Tiene 6 letras. Tiene el 666 porque es el anticristo. Uno dice, es una exageración, no, no es una exageración, porque López Obrador es la persona más conflictiva que ha tenido el mundo. Va a decir, no, ¿cómo lo comparas? Hitler, no, Hitler no era tan conflictivo, porque Hitler nada más en el momento en que quería el poderío para Alemania fue así, pero López Obrador desde niño, toda su vida ha sido odio y conflicto. López Obrador mató a su hermano cuando cuando estaba en la pubertad, lo asesinó. Lo hicieron pasar por accidente, pero ya desde ahí se veía su maldad. Y como presidente de México, es el mayor asesino. Voy a decir, bueno, ¿por qué dice eso? Sí, porque fíjense bien, por su culpa, por falta de medicamentos que él no quiso dar, porque él produjo un desabasto de medicinas, han muerto más personas por falta de medicinas que en otros sexenios. Bueno, los últimos, porque en la antigüedad pues moría mucha gente. Porque él es aliado del crimen organizado, de las bandas del crimen organizado. ¿Por qué creen que va 7, 8 veces a Badiraguato iba a saludar a la mamá del Chapo? ¿Por coincidencia se la encontraba? No, porque él, del Chapo Guzmán, él es el mayor delincuente de bandas de crimen organizado, lo financiaba él en su campaña desde que estaba jefe de gobierno, lo financiaba en sus campañas. Y por eso el crimen organizado ya se posesionó de todo México, de todo México. El crimen organizado manda en México, porque López Obrador es su aliado. Y ser aliado del crimen organizado, pues solamente un hombre maligno como López Obrador. Porque, y por eso tuvo México ya la mayor cantidad de muertes por homicidio en su sexenio que en los anteriores, en todos los anteriores. Que ya bajó la delincuencia. Pero ¿de qué sirve si ya fue su sexenio el con mayor número de asesinatos? Mayor número de extorsiones, aumentó la extorsión. Que la banda del crimen organizado te amenace en tu negocio
y te pida un dinero para que te deje abrir el negocio, eso están haciendo. Porque López Obrador lo permite. ¿Por qué lo permite? Porque dijo a los delincuentes abrazos, no balazos. Porque es el protector de los delincuentes. Porque es el anticristo. Y también es el mayor asesino porque México en el COVID, fíjense bien, fue el tercer lugar mundial de muertos por el COVID. Mundial. En la parte más álgida. Después ya bajó y cambió todo. Pero llegó a ser el tercer lugar mundial de más muertos en el COVID. Abajo de Estados Unidos y Brasil. Luego ya llegó India y México se fue al cuarto lugar. Pero si tomamos en cuenta la cantidad de gente que tiene Estados Unidos, Brasil y la India, en comparación con México, México se convirtió en el primer lugar mundial en porcentaje de muertos, porque esos países tienen mucha gente y murieron más, pero México sería el primer lugar. Más de 800,000 muertos, que una cosa más que caracteriza al López Obrador como anticristo es que es terriblemente mentiroso y manipulador y hace que sus arrastrados digan que tienen menos muertos en México. También es el mayor asesino. Ya dije, por homicidios, la delincuencia, por el COVID, por la desabasto de medicinas, por desaparecidos. Hay muchos más desaparecidos en su gobierno que en otros. Por masacres. Van cientos de masacres en México. En una semana hubo como 5 o 6 masacres. ¿Y qué dice Obrador? Que no hay masacres. Como anticristo es terriblemente inhumano, inmoral, malvado. ¿Qué pasó cuando dijeron que habían asesinado a 100 jóvenes? No oigo, no oigo. ¿Y cuánto un chiste? ¿Por qué es inhumano? ¿Por qué es el anticristo? Él odia. ¿Por qué toda... ¿Por qué? Entonces es el mayor asesino de México. El peor asesino que ha tenido México. ¿Por qué es el anticristo? Pero, como anticristo, es embaucador. ¿Qué es embaucador? Dice lo contrario y engaña. Y tiene engañados a mucha gente, a más de la mitad de mexicanos, como al 50%, 55%, que le creen. Porque a la gran cualidad del demonio, del anticristo, es saber engañar. Es el mayor engañador, es el mayor mentiroso. Todo lo que dice Obrador son mentiras, todo. Pero tiene un problema López Obrador. Además de que es un mentiroso, es un demonio, es un engendro del diablo López Obrador. Por eso es el anticristo. También tiene un problema mental. Es un enfermo mental, es un psicópata. Por eso, sus maldades, sus mentiras, las llega, sus ideas, lo que él dice, sus mentiras las llega a creer como ciertas. Porque pasa de maligno a enfermo mental, es un psicópata. Porque toda la vida ha peleado. Estaba diciendo que es peor que todos los demás, porque los demás, nada más en ciertas áreas, pelean, pero López Obrador pelea con todos. ¿Quién va a negar que se ha peleado con la iglesia, con la prensa, con los periodistas, con los empresarios, con los jueces? Con todo el mundo se ha peleado, porque es un demonio. Y habla, dice lo contrario a lo que es. Como dicen que es un dictador, porque es un dictador, porque ya sometió al Poder Judicial, ya no hay leyes en México desde que el observador está de presimiente, tampoco hay poder legislativo porque sus legisladores de Morena, PT y PB son una bola de indignos arrastrados, delincuentoides, que no actúan como diputados, no revisan lo que propone Obrador,
lo aprueban sin leerlo, no lo leen, nada más lo aprueban. Porque tiene el poder del demonio López Obrador para engañar, para imponerse. Es el mayor asesino, por eso es el anticristo. Además de las claves, es el anticristo porque es el mayor asesino. Lleva más de 1 millón de muertos. Porque en el COVID, México fue primer lugar mundial en personal médico muerto. Porque López Obrador no les proporcionaba, su gobierno no proporcionaba la protección, los insumos que protegen a los médicos. López Obrador es un peligro para México. Ya lo fue, ya lo demostró. ¿Por qué? Porque como anticristo y como peligro para México, ya destruyó todas las instituciones que pudo. Que porque son corruptas, que porque se gasta mucho. No, las instituciones son necesarias. Y los fideicomisos son necesarios. Porque son grupos o sectores protegidos para que haya dinero para esas actividades que tiene el fideicomiso. Para el cine, por ejemplo, para el desarrollo del cine. Para que nadie lo agarre, para que se dedique. Y esos fideicomisos estaban bien regulados para que no hubiera malos manejos, para que no hubiera corrupción. No digo que no había. En todos lados puede haber corrupción, pero no se puede manejar que eran corruptos porque haya habido algunos casos, algún caso de corrupción. ¿Por qué es el anticristo? Porque es un hombre lleno de odio, de deseos de venganza. Por eso ha destruido todo. Destruyó el Seguro Popular, que era excelente programa para llevar la atención médica a los mexicanos. La reforma educativa que hizo Peña Nieto, que iba a ser excelente, iba a mejorar el nivel educativo de México. La reforma energética. El Fonden de Protección para Desastres Naturales. El CONACYT, que luego como es un mañoso lo vuelve como a poner para que no digan que lo quitó, pero lo quitó, lo destruyó. El CONAFOR, estancias infantiles, comedores comunitarios, escuelas de tiempo completo. Bueno, ha destruido más de 100 instancias e instituciones, porque es el anticristo, destruye todo lo que no hizo él, porque como es un hombre lleno, enfermo de odio, destruye lo que él no hizo, porque eso lo hace un ser maligno, un psicópata, un narcisista, cree que nada más él es el único que existe en el mundo. Y ya se ha peleado en el mundo como ningún presidente mexicano se había peleado con otros presidentes, con otros gobiernos, con tantos. Ya se peleó con España, con Bolivia, con Perú, con Panamá, con Colombia, con Israel, con Ucrania, con Estados Unidos, con Suiza, con Gran Bretaña, con Argentina. Con todo se pelea porque es un hombre lleno de maldad. Y es un peligro para México, que ya se confirmó. Al destruir tantas instituciones, se demostró que es un peligro para México. Porque fíjense bien, México iba en un proceso de crecimiento económico, de crecimiento en instituciones, en legalidad. En todo iba el progreso, en la ciencia y la tecnología. Llegó Obrador y lo tiró. Lo tiró porque es un hombre maligno. Como es un hombre maligno, destruye todo. Su sigla de nacimiento es malo, es Manuel Andrés López Obrador. M-A-L-O, es el malo, es el 666. Él nació un día 13. Es el capítulo del Apocalipsis donde viene el anticristo, es el capítulo 13 del Apocalipsis. Asesinó a su hermano, es el mayor asesino de México. Protege a los delincuentes. Dice que son seres humanos. Nadie niega que sean seres humanos. Pero los protege en lugar de encarcelarlos, en lugar de apresarlos. Protege a las bandas del crimen organizado que se apoderaron de México.
Es aliado de los peores seres humanos, son los dictadores, como Evo Morales, Maduro, Daniel Ortega, que es un hombre terriblemente maligno, Vladimir Putin, que invadió Ucrania, es protector de dictadores, de delincuentes, de asesinos, porque él es un asesino. Es el hombre más conflictivo que ha tenido México, más ofensivo, más calumniador. Recuerdan que él dijo estas palabras entre muchas: chachalaca, ñoños, fifís, borolas, canallín, vendepatrias, sopilotes, machuchones, matraqueros. Todo lo ha dicho, es pura ofensa, pura calumnia. ¿Y saben qué? Su mayor, su muestra de qué es el anticristo, dijo: la pandemia nos cayó como anillo al dedo. O sea, la muerte de miles de mexicanos, de sufrimiento en el COVID, le cayó como anillo al dedo. Es un hombre maligno, es un engendro del diablo. Es un peligro para México que ya se cumplió. Es un mentiroso. Dice que le robaron la elección en el 2006. No se la robaron. Perdió porque tuvo menos votos. Las encuestas, todas las encuestas, al día de la votación, una semana antes, ya ponían a Felipe Calderón un poquito arriba. Y le ganó por muy poco porcentaje, o sea, menos del 1%, pero le ganó. Y decía Obrador que recontaran todas las casillas. No se pueden recontar casillas en las que no hay alguna irregularidad. Él lo sabe. Y dice que como no se recontaron todas, ahí estaba la muestra del fraude. No, sí se recontaron más de 11,000 casillas. Y siguió ganando Felipe Calderón. Dice que cuando lo desaforaron fue por maldad de Vicente Fox y un acto político. No, lo desaforaron porque desacató 4 veces una orden judicial que le ordenaba ya no construir en el predio del Encino, un predio de una persona particular. La desobedeció. Entonces la Procuraduría solicitó al Congreso que revisaran el caso y que para el desafuero. ¿Y quién lo desaforó? Los diputados del Congreso. No fue Vicente Fox. Pero miente como endemoniado López Obrador. Cuando perdió en Tabasco, mandó quemar pozos petroleros. No le importa a la gente, no le importa el pueblo, no le importa nada. Se importa a él porque es el anticristo, es el demonio mayor. Él es asesino, es dictador, porque cree que la opinión de nadie no vale la opinión de nadie, nada más la de él. Nada más se hace lo que él dice. Su gabinete no existe, son floreros, porque no hacen la función de un gabinete. Un gabinete hace que el secretario de Salud investigue, proponga y en base a eso el presidente decide. No, aquí Obrador dice, sea que se haga esto y hazlo así, y di esto, y saca tus gráficas como yo quiero. Puras mentiras. Aumentó la pobreza. ¿Por qué? Porque como odia tanto a la clase media, dice que son aspiracionistas, que son egoístas. La clase media, ahí se ve su maldad. La clase media, la gente que quiere progresar, que tiene su trabajito, que es un licenciado y todo, que es un buen vendedor, que tiene su nivel económico estable, los odia. Dice que son ambiciosos, aspiracionistas, que tienen que ser pobres, y ya los hizo pobres. La clase media cayó a clase pobre. 10 millones se hicieron pobres. Por eso aumentó la pobreza. Aunque algunos pobres mejoraron, pero aumentó la pobreza. Aumentó la delincuencia. Y es el gobierno más corrupto de la historia. Ya se demostró con Segalmex, con Notimex, con el INDEP, con Ana Guevara, con Zoé Robledo, con Ramírez,
con Ale, con el hijo de Bartlett, con Pío Obrador, con Martín Obrador, con Felipe Obrador, con Carlos Lomelí, con Esquer, en, en los programas de Sembrando Vida, en Jóvenes Construyendo el Futuro, en pensiones a viejitos que no existen, viejitos fantasma. Es pura corrupción, todo es corrupción, pero no digamos que lo dicen la oposición, lo dice el mundo. World Justice Project dice que México ya está entre los 5 países más corruptos del mundo, es el segundo país más corrupto del mundo. Con Peña Nieto no estaba en el lugar, creo que 17, con Calderón en el lugar 25, pero ahora está en el lugar número 2, es el más corrupto. Porque todo es corrupción, Obrador es corrupto, ya lo demostró Elena Chávez, que estuvo cercana a Obrador, dijo en su libro El Rey del Cash, Obrador es el Rey del Cash, el gran ladrón, ya demostró todo lo que Obrador hacía para hacer corrupción. Y se sabe que cuando fue jefe de gobierno de la Ciudad de México, él era corrupto, terriblemente corrupto, por eso Elena Chávez lo dijo. Y los casos de Bejarano, Ponce, Imas, todos ellos demuestran la corrupción de Obrador. Estaba financiado por el narco, ya lo dijo el Mayo Zambada, el delincuente, gran delincuente Mayo Zambada, el grande por su poderío, no porque sea una persona importante. Ya lo dijo Chapo Guzmán, es un delincuente Obrador. Y viola las leyes siempre. Mintió cuando dijo que Vicente Fox se metió en las elecciones en el 2006. No se metió. Algún comentario hizo, por ejemplo, que si va bien el caballo, ¿para qué cambiar de caballo? Hizo un gran mitote Obrador que se mete en las elecciones. No, porque Fox acató la orden cuando dijeron que ya no que venían las elecciones, que dejara de hacer obras, todo lo dejó de hacer. Pero lo dejó de hacer. Obrador no, ese es el mayor delincuente electoral que ha tenido México, López Obrador. Se ha metido en todas las elecciones, pero con un cinismo y descaro de demonio. El Tribunal Electoral lo ha recomendado, tiene muchas acusaciones por delincuente electoral y él sigue violando la ley, pero no solamente como delincuente electoral, delincuente en todo. Desacata órdenes judiciales, por eso lo desaforaron. Viola contratos legalmente firmados, por eso tuvo conflictos con empresas de energías limpias. Da contratos sin licitación a empresas que le trabajan al gobierno. Todos los contratos son sin licitación, se lo da a sus cuates. Por eso López Obrador ya está en la lista de los hombres más ricos del mundo. Eso no lo tuvo ningún presidente anterior de México. López Obrador es el mayor ladrón, por eso ya es de los más ricos del mundo. Pero el muy fantoche, para que vean cómo es un demonio, mentiroso, decía que él traía 200 pesos en la bolsa. Y dijo otra fantochada, que cuando se jubile va a pedir su pensión de trabajador, porque no tiene de qué vivir, no le alcanza. Y es de los más ricos del mundo. Pero no puede recibir pensión. Porque además de que era corrupto y cobraba sin trabajar en una instancia de gobierno, cuando todavía no era político, era corrupto. Como estudiante era corrupto. Plagió la tesis, su tesis la plagió. Y es corrupto cuando dice que escribió libros, sí escribió 1 o 2, pero la mayoría de los que hizo, se los escribían, les daba la idea a los escritores, le hacían los libros y luego él, como un gran corrupto y ladrón, le ponía su nombre. ¿Ven quién es López Obrador? Es una porquería, es un psicópata, porque él todos los días se pelea con alguien, todos los días. No se ha visto, yo no he visto un acto, casi no lo veo, pero se sabe, un acto de donde salga al público donde no se pelee con alguien.
los ofende, los minimiza, los desprecia, hace todas las maldades. Es el hombre más conflictivo. Toda su vida ha sido conflictivo. Desde que mató a su hermano, luego como estudiante, luego como trabajador, luego en los partidos, estuvo en todos los partidos, se ha peleado. Como, como jefe de gobierno se peleó con todos, como presidente se pelea con todos. Es el anticristo, es el demonio mayor. Nunca fue jefe de gobierno de la Ciudad de México porque es un corruptísimo. No tenía los 5 años de residencia y de ciudadanía en la Ciudad de México para ser candidato a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Nunca fue jefe de gobierno, hizo la función porque se robó corruptamente esa candidatura. No es presidente de México legal. ¿Por qué? Porque hizo actos de campaña como desde 6, 7 años antes de que fueran los actos de campaña oficiales para la presidencia, que son 3, 4 meses. Él los hizo con 2, 3 años antes, ya estaba haciendo actos de campaña. Todo el mundo lo sabe, porque violó los topes de gastos de campaña y estaba financiado por el narco, porque quién sabe cómo le hace, que hizo que el INE, el Tribunal Electoral, en la campaña para la presidencia en el 2018, a los otros partidos que lo criticaban, hizo que lo declararan guerra sucia y quitaban esos spots donde criticaban a Obrador. Pero Obrador con Morena, el PT, atacaba brutalmente con guerra sucia al PAN, al PRI. Recuerdo al PT diciendo, con estos corruptos, quién sabe qué, de obradoristas. Se robó la presidencia y en el proceso de revocación de mandato, López Obrador ya no es presidente de México. ¿Por qué? Porque lo que hizo se metió en el proceso y no se podía meter. Morena se metió y no se podía meter. Finalmente hicieron que fueran 17% los que votaron. Claro, puros obradoristas arrastrados, acarreados, y salió ahí que el 80, 90% que se quedara, pero del 17%, el 83% no votó, porque no estaban de acuerdo y por lo tanto ya no, esos, como quien dice, esos no estaban a favor de que siguiera, porque no le siguieron el juego. Pero además, hubo un periódico que hizo una encuesta que no fue ninguna mala intención, simplemente le preguntó a toda la ciudadanía que qué querían, que siguiera López Obrador o que se fuera. El 61% dijo que 69% que se fuera, ya que le revocaran el mandato. Y solamente el 31% que se quedara. Ya no es presidente López Obrador. Después de destruir tanta cosa, tuvo más manifestaciones en contra que cualquier otro presidente. Ha tenido más de 1000 manifestaciones, y no de fifís, de mineros, campesinos, obreros, taxistas, profesores, médicos, alcaldes, periodistas. Todo el mundo se ha manifestado contra López Obrador porque es el peor presidente. Mujeres, cantidad de manifestaciones de mujeres contra López Obrador, porque Obrador es un misógino. No quiere a las mujeres, las usa y las pone en su gabinete para que sigan mintiendo y dando una imagen falsa. Porque las mujeres que tiene son probablemente a las que se le pueden someter. Nunca va a aceptar una mujer que esté a su nivel. Y tiró a la basura 1 millón de millones de pesos en el primer año de su gobierno. Ella ha tirado muchísimo más dinero, inmoralmente, porque destruyó el aeropuerto de Texcoco, que era una obra excelente, premiada ya como premio de arquitectura ya en el mundo. La tiró. ¿Por qué? Porque la hizo gobiernos anteriores a los que odia, porque es un hombre lleno de odio. Tiró dinero de los mexicanos a lo bruto. ¿Por qué tira el dinero de los mexicanos? Tiró 1 millón de millones de pesos en el primer año. Ahorita lleva tirado mucho más. Y
ya endeudó a México con 4 billones, 5 millones, 5 billones, 5 millones de pesos, que es un dineral espantosísimo la deuda que tiene México ya, y dice el muy mentiroso que él no ha endeudado al país. Hay un déficit, que quiere decir que es mucho más lo que gasta que lo que tiene. Y todo su manejo fue dando pensiones a viejitos. Esa pensión no la inventó él, se inventó en Uruguay en 1919. En Uruguay. Y se aplica en muchos países. Obrador la aplicó aquí en la Ciudad de México, pero el que la aplicó en todo el país, en 31 estados, fue Vicente Fox del PAN. Obrador nada más en la Ciudad de México. Y el que ha recibido todos los elogios es Obrador, pero los que los tienen que recibir es el PAN y Vicente Fox. Claro que en el análisis se daba la pensión, ¿no? Pues Obrador, Bob Fox puede haber hecho algunos comentarios en desacuerdo, pero finalmente la puso él. Pero para dar pensiones, fíjense bien, para dar pensiones a viejitos y a otros sectores de la población, ¿saben qué hizo? Le quitó presupuesto a todas las secretarías o a muchas secretarías, a más de la mitad, para dar el dinero. Pero al hacer eso creó un gran desempleo. Mucha gente, al reducir el presupuesto de las secretarías de Estado, mucha gente se fue a la calle, y no de los altos cargos, de cargos medios y cargos bajos. Desempleo brutal, para agarrar el dinero y dárselos a estos que no trabajan, quitándose a los que sí trabajan para dárselo a los que no trabajan. Está justificado a los viejitos, eso todo el mundo lo aprueba, por eso puso a Vicente Fox, pero a mucha gente le da dinero quitándoselo a los que trabajaban, dándoselo a los que no trabajan. Pero ¿saben qué? Ya se acabó el dinero, porque se robó los fondos de estabilización, los ahorros de México, de muchos años del PRI y el PAN, que tenía México para desastres naturales, para muchas cosas, se lo gastó para comprar votos. Le quitó presupuesto a la Secretaría de Estado y ha hecho que la Secretaría de Estado trabajen pésimamente mal. Por eso en la salud no hay medicinas, porque quitó el presupuesto. Claro, como todo lo que hace tiene que buscar un pretexto, dijo que las farmacéuticas, que corruptas, falso. Se lo quitó para comprar votos y que le aplaudan, porque es un narcisista endemoniado, como típico anticristo. Pésimos servicios. ¿Y saben qué? Ya no puede quitarle más dinero a las secretarías, porque ya no se les puede quitar, ya no dejarán de existir. Ya no puede agarrar más ahorros, porque ya se los gastó. Entonces está haciendo, destruyó la economía, pero además pidiendo prestado. Ahí está la deuda. Da pensiones, pero ¿saben qué? Ya cada familia debe como $500,000 de pesos. Simbólicamente, porque la debe el gobierno, pero cada familia debería $500,000 de pesos de deuda. Y se tiene que pagar. El siguiente presidente va a tener que buscar la forma de pagarla. Va a seguir dando pensiones el presidente que llegue, ya sea Xóchitl, del PAN, del PRI, del PRD o de Morena, va a seguir dando pensiones. Pero van a ser cada vez más reducidas, porque ya no hay dinero. Se lo acabó, destruyó la economía de México. En el primer año de gobierno del Obrador, el PIB cayó al 0%. Estaba en el 2.5 que lo dejó Peña Nieto. Después de un año lo dejó al 0%. Ya era con eso el peor fracaso económico del gobierno del Obrador en más de 40 años. Luego llega la pandemia y le echa la culpa a la pandemia. No, ya había destruido la economía, porque ahuyentó la inversión privada. Como odia a los empresarios porque tienen dinero, y él odia a los que tienen más dinero que él, los hizo que quebraran, que se fueran. En los primeros meses, en los primeros 100 días hizo puras estupideces, como cerrar los ductos de gasolina, que para el huachicoleo, ahora hay más huachicoleo. Y con eso dañó muchísimo la economía en México. Aumentó salarios a los trabajadores al principio, hizo que
que maquiladoras, empresas maquiladoras del norte quebraran y se fueran, porque el aumento que hizo al salario no fue con un estudio. Y ahora, como aumenta el salario, las empresas están en unas situaciones muy difíciles, que pueden quebrar, y al quebrar, aunque aumente los salarios, que todos los gobiernos han aumentado los salarios, que quede claro, pero lo hacen con estudios, no para quedar bien y que le aplaudan a López Obrador, sino con estudios. Y eso hizo que México llegara a ser en los 80s la economía número 10 del mundo. ¿Lo oyeron bien? ¿Lo oyeron bien? La número 10 del mundo. Estaba entre las 10 mejores economías. Estuvo unos años. Después ya cayó a la 11, la 12. Finalmente la dejó Peña Nieto en la economía número 13. Ahorita está en la 15, pero cuando llegó la pandemia, afectó mucho a España la pandemia, porque es el país, por su ubicación geográfica y por la mentalidad de los españoles y europeos que viajan mucho, fue el país más dañado por el COVID. ¿Y saben qué pasó? Que se dañó mucho la economía de España, y por eso México lo rebasó. Está en el lugar 14 México, y España en el lugar 15. Pero fue una circunstancia, ahí sí, por culpa del COVID, que España fue muy dañada. Pero España estaría arriba, muy arriba. Entonces la economía la destrozó. Hay más pobres, hay más delincuencia, hay muchísima más corrupción. Ya lo dijo la Auditoría Superior de la Federación, en el 2019 dijo que aumentó 50% más la corrupción López Obrador a la que tuvo Peña Nieto, al que tachó de gran corrupto. La opacidad, todo lo que hace es opaco, no se sabe bien, todo es a oscuras, lo que dice es una cosa, lo que sucede es otra. Tiene gran cantidad de acusaciones López Obrador y su gobierno, sin que se sepa, lo sepa la gente, y sin resolverse, porque hay impunidad. Hay un nepotismo brutal, ya hizo millonarios a sus hijos, les puso una chocolatera, una cervecera, y López Obrador es de los más ricos del mundo, por tantos moches que reciba, por corruptísimo que es, un vil ladrón. El nepotismo que tanto lo criticaba él es el más nepotista. Y la economía dice que hay menos desempleo. No, lo que pasa es que los que trabajaban en el empleo formal, en empresas, en instituciones, los corrió propiamente al reducir el presupuesto en muchos lados, al ahuyentar la inversión privada y las empresas. Se fueron mucha gente al trabajo informal. ¿Qué es eso? Puestos para vender cosas. Puestos de juguetes, puestos de naranjas, puestos de fruta. Esa gente no te puede decir que tenga empleo. Tiene subempleo o ni siquiera se llega a su empleo. Están sobreviviendo con eso, y por eso dice que no hay desempleo. Claro que hay desempleo, porque ese no se puede llamar un empleo como el que tienen los gobiernos de primer mundo. En los gobiernos de primer mundo, fíjense bien, no existe casi el trabajo informal, no existe, es muy poquito. Porque en los países pobres, como India, como Irán, Irak, Venezuela, Nicaragua, hay mucho trabajo informal, o sea, vendedores ambulantes. Las economías fuertes del mundo no hay gobierno informal. ¿Y qué hizo López Obrador? Desde que estaba en la Ciudad de México, aumentó la economía informal, el ambulantaje 400%, y actualmente en este gobierno de México ya lo aumentó igualmente o más, porque destruyó a la empresa, a la que odia, que eran saqueadores y todo. No, son empresarios, y el empresario tiene que sacar ganancia y se tiene que hacer rico porque es empresario. Pero así es la dinámica, para dar trabajo a mucha gente. Entonces, López Obrador es un peligro para México porque ya destrozó la economía, la ley, la seguridad,
la salud, la educación, creó un problema de educación tan más espantoso, porque Obrador no cree en la ciencia. ¿Saben qué dijo? ¿Para qué tanta ingeniería para hacer un pozo petrolero? Hay que hacer un hoyo. Eso dijo como retrógrado primitivo, que se vaya a las cavernas. También lo dijo, los que estudian maestrías es para aprender a robar. Fíjense qué mentalidad de un loco, de un demente, un psicópata, un endemoniado como López Obrador. Claro, el modelo educativo que puso, que Peña Nieto lo hizo excelente, la reforma educativa, Obrador la tiró. Y fíjense, antes de que estuviera quitada la reforma educativa, les decía a los maestros que no cumplieran con la reforma educativa de Peña Nieto, porque desacata las leyes, es un delincuente. Y enfrente de la gente. Entonces es una porquería de educación. Al grado tal de que la prueba PISA, es una prueba internacional que mide desarrollo académico, hizo que demuestra que México, con el gobierno de El Salvador, cayera mucho las matemáticas, mucho la ciencia, mucho la comprensión lectora. Lo dice una prueba internacional. Y en la salud se demuestra que México está peor en el manejo de la salud en este sexenio de Obrador, porque se mide con la esperanza de vida. Es una forma de medir la salud en el mundo. Y México, que pasó de 74 años de esperanza de vida a 70 años, perdió 4 años de esperanza de vida. ¿Se dan cuenta? Es un peligro para México consumado. Y acaba de decir que en el 2006, que dijeron que era un peligro para México y que les funcionó. No, sabían que era un peligro para México y se consumó el peligro para México. Y deja un país terriblemente espantoso, en ruinas económicamente. Hubo una mejoría en estos 2 años después de la pandemia, porque después de la pandemia que cayó la economía al menos 18% México, cuando termina la pandemia, el COVID, y empieza a recuperarse, avanza rápido. Y ese crecimiento rápido lo está presumiendo como un gran crecimiento de México. No, porque el crecimiento de México ya como sexenio es el más bajo de los últimos 6 sexenios. Todavía no llega ni está en el 0.03%, no llega ni al 1%. Peña Nieto lo dejó en el 2%. Y ese crecimiento que es rápido, porque del 3, 4, 5%, que después de la pandemia hace la economía, el crecimiento de rebote, que todos los países lo tuvieron, pero no en el 2, 5, 6, del 7 hasta el 6, 7%, México del 3, 4, 5, lo presume, porque engaña a la gente, porque por él votan los ignorantes, lo apoyan los ignorantes, y él lo dijo, por mí votan los ignorantes, así lo dijo, y a los que le dice mascotas, dice, es que yo protejo al pueblo, eso como esos gatitos hay que darle de comer. Así lo dijo, les dijo animales. Y se burlaron en el mundo por la maldad de Obrador de tratarlos como animales. Y los animales, seguidores de Obrador, lo siguen apoyando. Que da las pensiones, sí, pero como destrozó la economía, todo está más caro, la inflación se disparó del 3 al 7%, es altísima la inflación en México. ¿Qué quiere decir? Que con el dinero que reciben de pensiones no les alcanza para lo elemental. O sea, antes sin esa pensión, que siempre ha dado pensiones el gobierno, los otros gobiernos, de muchas formas, pero con esa pensión que les da, no les alcanza porque está muy cara la comida. Todo. Me decía mi esposa, 1 kilo de jitomate estaba como a 60 pesos, llegó a estar 50, 60. Cosa increíble, porque además el descontrol económico es brutal, porque hay ingobernabilidad de un loco, por culpa de un loco que hace puros caprichos de psicópata. ¿Cómo es posible que mandar a comprar estadios de béisbol en lugar de darle medicina a los niños con cáncer, a la gente que necesitaba medicina? Entonces, el peor gobierno de un hombre maligno, López Obrador, porque es el anticristo, es un narcisista que hace mítines para festejar su triunfo. Manda llamar de los estados, le dice a los gobernadores de su partido que traigan a la gente,
que gasten un dineral espantoso para que alaben a este maldito loco narcisista. A diferencia de las manifestaciones que ha hecho la oposición, cuando defendieron al INE del loco de Obrador, que para que quería destruir al INE, fue pura sociedad civil, no se metieron los partidos, que algunos se hayan entrado, pero no lo organizaron los partidos. Cuando quiso destruir a la Suprema Corte de Justicia, a Norma Piña, y manifestaciones multitudinarias contra el gobierno de Obrador. Ha tenido más manifestaciones y más multitudinarias en contra del observador que las que él ha hecho. Cuando se manifestaron mujeres y para defender a Línea y a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en más de 80, 100 ciudades hubo manifestaciones contra López Obrador. Y se cree el mejor. Bueno, ya me tardé mucho este video. López Obrador es un asesino, es el anticristo, es un dictador, es un delincuente, es un psicópata. Gracias.